Bueno, bienvenidos compatriotas, estamos acá en la presentación del libro 40 años, Malvinas 40 años. El autor, Juan Cruz Castiñeiras, él vino de Buenos Aires para la presentación del mismo. Ahí se está sumando más gente. Pase, bienvenido. Bien, este libro está basado en entrevistas, en reportajes, en testimonios que logró conseguir Juan Cruz. Y la misión del mismo justamente es mantener vivo el legado de los veteranos, de los combatientes, el legado del patriotismo, que bien lo saben transmitir como próceres que tenemos hoy en día en la actualidad, porque uno siempre piensa en los próceres de antaño, pero ya no están. Y nosotros tenemos hoy en día esos próceres que son los veteranos y que a 40 años de la gesta todavía siguen en vida, y bueno, tenemos la posibilidad de hablar con ellos y transmitir ese testimonio a las nuevas generaciones. Juan Cruz nació en el 84, o sea que él nació 2 años después de la guerra, pero así igualmente supo investigar y estudiar y relacionarse, y bueno, y él lo sabe transmitir así en el libro. Entonces decía que uno de los objetivos también era pasar ese legado a las generaciones siguientes, que nosotros, bueno, como una generación intermedia somos parte de esa misión de pasar ese legado. Y otro de los objetivos del libro también es lograr, a través de la suma de los países hispanoamericanos que se sumen a la causa. Juan es corresponsal de Panamá y de Perú, ¿no? ¿Correcto? Y de Perú, él ha vivido en Perú, por eso está la bandera peruana y tiene ese acercamiento con la comunidad peruana. Y bueno, recordamos que ese país nos ayudó con aviones y nos ayudó con sus pilotos que vinieron manejando sus aviones desde Perú hasta la Argentina. Tenemos ese reconocimiento y queremos mantener esa relación con la patria grande, con todos los países de Hispanoamérica que se sumen a la causa de Malvinas, que es una causa inclaudicable, que no prescribe y que nosotros la tenemos que mantener. Recordamos que Malvinas es un punto geopolítico estratégico, tanto por su proyección con la Antártida, como por ser puerta bioceánica del Atlántico y del Pacífico. Y en un mundo en conflicto como el que tenemos hoy en día, cobra valor ese punto geopolítico estratégico del cual nosotros no claudicamos nuestro reclamo de soberanía por ser un territorio invadido. Y bueno, y esta actividad tiene que ver justamente también con mantener viva esa proclama. Bueno, los dejo con Juan Cruz. Este libro también se puede comprar acá. Es importante que apoyemos, porque este libro no se consigue en librerías, sino directamente con Juan Cruz. Entonces evitamos el gasto de envío y ya lo tenemos acá para tenerlo en nuestras manos, este testimonio que hace presente el autor. Entonces, con un fuerte aplauso, le damos la bienvenida a Juan Cruz. ¿Qué pasa con él? Muchas gracias a todos los que vinieron. Sé que hoy es un día especial, me acaban de decir que está jugando el clásico bahiense, hay otras actividades también de Malvinas, pero lo importante es los que vinieron. Quiero agradecer a la gente de Principios y Valores, tanto a Fernando como a Martín, que organizaron mi llegada a Bahía. Hace más de 20 años que no vengo a la ciudad. Mi padrino era sacerdote salesiano, mi padre Ernesto Zaini, y él estaba aquí, lo vine a visitar.
camino a Fortín Mercedes, a Pedro Luro. Quiero agradecer especialmente al compañero y líder sindical Horacio Valdés, del Sindicato de Obreros de Industria del Vidrio y Afines, que colaboró con la impresión de este libro y con la logística para llegar acá. Es un gran trabajo recorrer el país, pero es algo que hay que hacer. Hay que dar el buen combate. Y como dijo Perón, quien quiera oír, que oiga. Aunque seamos pocos, lo importante es que somos buenos y que queremos a la patria. El libro tiene la particularidad de tener el prólogo del presidente Eduardo Duhalde. Para mí, para muchísimos argentinos, el mejor presidente desde la recuperación de la democracia. El año ganado fue gracias al presidente Duhalde. El libro también contiene una entrevista muy valiosa, que es la del actual ministro de Asuntos del Canal de Panamá, el entonces presidente Arístide Arroyo Sánchez, que nos ayudó a nivel político y diplomático en el año 82. También el libro cuenta con testimonios de 6 veteranos de guerra, uno de ellos un civil que tuvo una misión fundamental, que es generar la espiritualidad en la tropa. Me estoy refiriendo al padre Vicente Martínez Torres, capellán del glorioso Regimiento de Infantería 25. También están los testimonios de Aldo Rico, ex teniente coronel del Ejército Argentino, el almirante Molina Pico de la Armada Argentina, el brigadier Gustavo Piuma Justo de la Fuerza Aérea Argentina, el comandante general de Gendarmería, el doctor Ricardo Espadaro, jefe de la agrupación Alacrán, y del prefecto mayor Osvaldo Aguirre, que actualmente es el director del Departamento de Veteranos de Guerra de Malvinas de la Prefectura Naval Argentina. También el libro cuenta con 2 valiosos testimonios de 2 de los mejores diplomáticos argentinos en los últimos tiempos. Me estoy refiriendo al doctor Abel Valentini Pose y el doctor Archibaldo Lanús. También hay una cuestión muy interesante y muy significativa, que son las palabras de los cardenales de la Iglesia Católica. Su eminencia Pedro Barreto, el cardenal peruano, que habla sobre la mediación papal y la ayuda peruana en Malvinas, y el cardenal Baltasar Porras, venezolano él, que habla de la ayuda de su país en Malvinas y la mediación papal. También hay valiosos testimonios de militares, políticos y diplomáticos extranjeros, entre ellos Víctor Andrés García Belaúnde, que fue secretario general de Palacio de Gobierno del Perú y sobrino del entonces presidente, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, que nos ayudó en Malvinas. También hay testimonios de generales como Guido Manini Río, que fue candidato a presidente en la República Oriental del Uruguay y actualmente senador por la agrupación Cabildo Abierto. También un valioso testimonio del embajador José Ayala Lazo, que fue el canciller ecuatoriano que en el año 98 firmó los acuerdos de paz con el Perú. También está el testimonio de 2 grandes héroes de guerra, que son los comandantes peruanos y ecuatorianos de la guerra del Cenepa. Me estoy refiriendo al peruano Vladimiro López Trigoso y al ecuatoriano Paco Moncay. También hay una cosa muy significativa en el libro, la parte de imágenes, que siempre las comento, no solo de los héroes de Malvinas, sino de algo quizás mejor, y pocos lo conocen. Yo me enteré cuando iba a visitar a mi amigo Eduardo Villarruel, el subjefe de la compañía de comandos 602, que me habla de este hecho milagroso, donde un rosario sencillo de plástico a hilo desvía la trayectoria de un proyectil británico y le salva la vida al comando tucumano Visoso Pose. Ese tema del milagro ocurrido lo trato en la entrevista con el capellán Vicente Martínez Torres, porque la guerra no solo genera desesperanza, angustia, muerte, sino que genera heroísmo, camaradería y un fortalecimiento de la espiritualidad, y a veces ocurren hechos milagrosos como el antes narrado. Este libro, como dijo muy bien Martín al comienzo, es un libro de entrevistas con mucha gente que estuvo en la guerra,
o que gobernaba en ese entonces, como el presidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado, y otra gente que alcanzó la máxima jerarquía a nivel militar o diplomático en otros países para que analicen lo que significó. Es muy importante recalcar lo que significa Malvinas, no solo para los argentinos, sino para los latinoamericanos. Y el objetivo de este libro es que los extranjeros hablen sobre la importancia de Malvinas, que es una causa justa, una causa de nuestro continente, singularmente de Argentina, pero en líneas generales de nuestro continente. Recordemos que las Malvinas correspondían administrativamente al puerto de Montevideo. También, para ir más atrás, recordemos que antes de la creación del virreinato del Río de la Plata estaba el virreinato del Perú. O sea, también los peruanos históricamente tienen lazos con Malvinas, los uruguayos por el tema del puerto y bueno, Argentina porque es territorio nacional. Incluso hoy día las Islas Malvinas corresponden a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e islas del Atlántico Sur. Este libro también contiene fotografías de héroes de guerra, como uno de los máximos héroes que participó en el desembarco. Me estoy refiriendo al entonces teniente coronel Mohamed Ali Zaineldin, al contraalmirante Carlos Buser, al primer caído, el primer mártir, ya que cumplía una misión incruenta, que es el capitán Pedro Edgardo Yaquino, que hace muy poco murió su señora madre a los 99 años de edad en la provincia de Mendoza. Es un libro con preguntas y respuestas, preguntas profundas y respuestas que van por ese sentido. Por eso es muy importante poder analizar la profundidad de los conceptos vertidos en este libro. Es un libro de fácil lectura, porque hoy lamentablemente las nuevas generaciones de mi edad para abajo han perdido el lindo hábito de la lectura, así que mediante estos testimonios uno puede profundizar y lógicamente tener la inquietud para leer a otros autores. Es importante leer todo lo de Malvinas y también leer lo que dijo el enemigo. Recordemos que el veterano británico reconoce la valentía y el heroísmo de los argentinos. Yo considero, como muchos extranjeros para este libro analizan, que Argentina nunca hubiese ganado la guerra, porque lamentablemente el imperialismo nunca lo hubiese dejado. Hubiesen ayudado Europa, Estados Unidos con más presencia a Inglaterra, pero lo importante no es el resultado, es que se dio el buen combate. Lamentablemente aquí, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, la capital federal, en el interior felizmente no tanto, la gente es muy exitista. Cuando se estaba en la guerra y se decía que el resultado era favorable, todos salían a festejar. Cuando se cesó las hostilidades, cuando se firmó el armisticio, una rendición no incondicional. Esto es muy bueno que el gobernador Menéndez recalca, que no es una rendición incondicional. Muchos argentinos le han dado la espalda a los veteranos de guerra. A veces es más doloroso morir por el abandono del Estado y por la indiferencia del compatriota que por la bala enemiga. Recordemos que muchos veteranos han caído en una severa depresión producto del estrés postraumático y se han suicidado. Por eso, cuando en el libro pongo el listado de los 549 caídos en conflicto, agrego unos párrafos que dicen que hay que acordarse siempre y rezar por la memoria de los que lamentablemente se han quitado la vida. El destino de este libro es la sociedad en sí, no solo los argentinos sino los extranjeros. Mucha gente de Perú está adquiriendo el libro porque a ellos les interesa la causa Malvinas. La gente que participó en Malvinas ya sabe lo que es Malvinas, pero la idea no es malvinizar con los
que ya están malvinizados, es como cazar en el zoológico. El tema es que las nuevas generaciones aprendan. Yo me acuerdo que para presentar un libro anterior con los veteranos de Luján, la provincia de Buenos Aires, había muchos jóvenes y yo les decía, le obsequio el libro al que me diga 5 veteranos de guerra. Se miraban, se sonreían entre ellos, pero yo les decía, si decía que me digan 5 jugadores de Boca o de River, o quizás de Racing, lo sabían. Esto también es un error, no solo de la escuela, sino de la familia, que no habla sobre esto, de los medios de prensa. Los medios de prensa ven a la cuestión Malvinas como una efeméride histórica. De hecho lo es, pero más que una efeméride es una causa nacional que debemos ponerlo en agenda y trabajar para la recuperación de la soberanía plena en las islas. Si bien es cierto que siempre hay problemas más urgentes que la soberanía de Malvinas, como combatir el hambre, combatir el desempleo, combatir la inseguridad, también hay problemas importantes como la soberanía de nuestros ríos y mares y la soberanía plena en Malvinas. Como bien dijo el compañero y amigo Martín Chevalier, antecediéndome la palabra, es importante también la proyección Antártida, la cuestión bioceánica. O sea, Malvinas no son solamente una superficie de un archipiélago, Malvinas es mucho más. Los ingleses serán cualquier cosa menos tontos. Ellos no largan Malvinas, que lo ocuparon en 1833, porque saben que es algo geoestratégico. Esperemos que se pueda seguir malvinizando, aunque seamos pocos, hay que dar el mensaje, hay que dar la pelea. Nosotros, los que nacimos luego del 82, no estuvimos en Malvinas. Nuestra pelea no es en las islas por defensa de la soberanía, sino a través del micrófono, a través de la palabra, a través de la escritura y sobre todo, como hago yo humildemente, recoger el testimonio de los que estuvieron en Malvinas, porque hay que hacer un revisionismo histórico para que no se falsee la historia. A veces intereses mezquinos de la política quieren falsear la historia, como alguna vez un revisionismo histórico unitario ha denigrado la figura del restaurador de las leyes Juan Manuel de Rosas, como intereses mezquinos de la revolución fusiladora han querido borrar todo rezago de peronismo y por suerte no lo lograron. Esperemos que el día de mañana no se victimice a los que combatieron en la guerra diciendo que eran unos pobres chicos, eran unos patriotas, unos ciudadanos que cumplieran el servicio militar obligatorio y que muchos de ellos, para no decir el 100%, quizás el 99,99% volvería a luchar por Malvinas. Decir los chicos de la guerra es una ofensa. Muchos decían chicos de la guerra porque podían ser sus nietos o sus hijos, pero esta misma sociedad después le dijo los locos de la guerra y no los cobijó como debían, y por eso los problemas que hubo a posteriori. Así que les agradezco que se hayan tomado la molestia de venir sin conocerme a mí, sin saber el contenido del libro, y lo narré de la manera más breve, esta pequeña sinopsis de lo que significa el libro y de lo que podría encontrar el lector si adquiere el material. Muchísimas gracias y que viva la patria. Bueno, queda abierto si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta. Me parece que podemos aprovechar que está el autor aquí presente, o alguna reflexión, algún pensamiento. Acá vemos que tenemos a un veterano, así que es un honor que esté acá presente. Yo te quería consultar, Juan, más que nada, bueno, que cuentes también, lo desarrolles un poco más en profundidad, porque tenés acá la bandera de Perú y vemos que tenés un pin de Perú, viviste allá mucho tiempo. Quería que, si podés desarrollar un poco más, ¿cuál fue el compromiso con Malvinas del país hermano y cuál es el compromiso actual con Malvinas y qué querés vos también lograr a partir de eso? Muy buena pregunta. Hace poco me reuní con el nuevo cónsul general del Perú en Buenos Aires y le comentaba,
si los argentinos fuesen conscientes de que nos ayudaron en Malvinas los peruanos, como también lo hicieron los venezolanos, los panameños, se disminuirían los hechos de xenofobia y se lograría una integración plena. Los países en un conflicto bélico pueden ayudar de tres maneras, a nivel político, diplomático y militar. El Perú ayudó de las tres maneras. Recordemos que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, era el embajador peruano Javier Pérez de Cuellar, que tenía una propuesta de paz que lamentablemente el proceso de reorganización militar que en aquel entonces gobernaba nuestro país no lo tomó en cuenta. La guerra se acrecentó. Después de la propuesta de paz del presidente Belaúnde Terry, que fue apoyado por el secretario general de las Naciones Unidas, el embajador Javier Pérez de Cuellar, se produce el hundimiento del crucero Ara General Belgrano, acontecido el 2 de mayo del 82. Así que era muy importante escuchar a los peruanos, en este caso al embajador Pérez de Cuellar y al presidente Belaúnde Terry. Esta fue la ayuda diplomática y política, y la ayuda militar. Muchos aviones, los Mirage, han pasado de Perú al continente. Ahí se han cambiado las banderas para que los Mirage fuesen a Malvinas. Incluso muchos peruanos se anotaron como voluntarios en nuestra embajada en Lima, y los pilotos trasladaron a territorio argentino los aviones. Por eso es fundamental saber quiénes estuvieron con nosotros y quién no. Quizás se habla más de la no ayuda de Chile, o mejor dicho, de la ayuda a Inglaterra de Chile, aunque quizás no fue una traición porque, bueno, no tenía la obligación, porque no era garante de paz, como lo era Argentina de la guerra del CENEPA, que ayudó de alguna manera a Ecuador cuando no lo debía hacerlo. Pero en este caso, en el libro, más que hablar sobre la deslealtad sanmartiniana de los chilenos o de la rapiña que hizo Inglaterra, trato de hablar de los amigos, en este caso Perú, Panamá, Venezuela y el líder libio Muammar al-Gaddafi, que nos ayudó con armamentos. También, a decir verdad, aunque ideológicamente no comparto sus ideas, nos ayudó Fidel Castro a nivel diplomático. A pesar de que había una junta militar, Fidel Castro, por la lucha antiimperialista, nos ayudó en Malvinas. El argentino tiene que ser consciente de muchas partes del mundo, muchos líderes se unieron y ayudaron a Malvinas. ¿Cómo no va a ser una causa de unión nacional? Ojalá que esto ocurra. Hace poco estuve en la provincia de Jujuy y justo cuando fui, unas horas antes, fue la embajadora del Reino Unido y fue recibida por el gobernador, que está bien que así lo haga porque está acreditada en nuestro país, es lo que corresponde a nivel diplomático, pero la nombró visitante ilustre y huésped de honor. Esto fue una falta de respeto a la memoria de los caídos, sobre todo de los caídos jujeños. Malvinas nos tiene que unir, pero para algunos y para algunos medios de prensa, Malvinas es una locura militar, o como dice, fueron mandados por un borracho. No es así. Esto falta de respeto a los que dieron su vida, o decir los chicos de la guerra. Tenemos que recordar quiénes estuvieron con nosotros, más que acordarnos de quiénes no estuvieron. Y los peruanos estuvieron con, como dice la canción peruana criolla, con alma, corazón y vida. Bien, también quería consultarte, bueno, este es tu noveno libro, quería consultarte qué aprendizaje a través de todas las entrevistas que has realizado, de la escritura de este libro, y siendo este ya el noveno tuyo, has escrito otros libros también de Malvinas. Quería consultarte qué es la enseñanza que te ha dejado, ¿no? Tocar este tema tan importante, tan profundo para nuestro ser nacional, y además que moviliza tanto, porque son temas que muchos por ahí tratan de solamente recordar los días de conmemoración, ¿no?
y porque son temas que a veces generan un poco de dolor, pero también a muchos compatriotas nos generan esa fuerza, ese espíritu y ese amor por la patria. Entonces quería consultarte a vos qué es lo que te movilizó a escribir este libro. Básicamente lo que me movilizó, como tú bien dices, el amor a la patria, el sentido de pertenencia y también algo real, que es el sentido histórico, la oportunidad que me brinda la vida. Yo soy contemporáneo, como todos nosotros, de los veteranos de guerra de Malvinas. Si queremos escribir sobre la independencia de la corona española, hay que hacerlo en base a documentación o de lo que escribieron los contemporáneos. Nosotros tenemos que aprovechar el testimonio vivo, que lamentablemente cada vez son menos. Recordemos que los soldados hoy tienen 60 años, muchos cuadros hoy tienen 80 años, algunos se han muerto. Hay que aprovechar este sentido que tenemos, esta oportunidad que nos da la vida de poder aprovecharlos en el buen sentido de la palabra a los veteranos de guerra para que nos den su testimonio. A muchos de ellos les cuesta escribir, hablar, pero es un deber moral de que ellos lo hagan, como también una responsabilidad de nosotros de plasmar su testimonio para las generaciones venideras. Quizás hoy a los 40 años no se valore lo que es Malvinas. Dentro de 10, a los 50 años, a medio siglo, quizás se valoren más, pero muchísimos veteranos no van a estar por un tema cronológico. Por ahí en el centenario de Malvinas, quizás yo no esté porque tendría, si vivo, en 98 y los veteranos no estaría ninguno, pero hay que dejar las bases. Esperemos que algún día se valore sobre todo el papel escrito. Lo que está en internet lo pueden hacer caer, porque lamentablemente eso ocurre, pero lo que está en el papel queda, y eso es lo que trato de hacer con estos libros testimoniales. Algún día hablaré de lo que significa Malvinas para mí y de la vivencia que tuve al escucharlos, pero hoy en día pienso que es más importante escuchar la palabra de quienes estuvieron en la isla.